Hay libros que esconden secretos. Hay manuscritos que desafían a los historiadores. Y, después está esto. Un libro escrito en un idioma que no pertenece a ninguna lengua conocida. Lleno de símbolos que nadie ha podido descifrar. Repleto de ilustraciones botánicas, astronómicas y biológicas, pero que no coinciden con ninguna forma de vida real en nuestro planeta. Un libro que ha derrotado a criptólogos, lingüistas, matemáticos, inteligencia artificial, agencias de espionaje y hasta a los mismos soñadores del ocultismo. Un libro del que no sabemos quién lo escribió, dónde fue creado, con qué propósito. Y lo más perturbador de todo, ¿para quién iba dirigido? Hoy no vamos a contar la historia conocida del manuscrito Voynich. Hoy, vamos a explorar la posibilidad más inquietante, la que nadie quiere formular abiertamente. ¿Y si el manuscrito Voynich no fue escrito para nosotros? ¿Y si los humanos nunca fuimos los lectores previstos? Aquí comienza la investigación. Aquí comienza el libro que no fue escrito para humanos. El libro que no fue escrito para nosotros. Dicen que todo libro tiene un lector. Pero hay textos que parecen haber sido abandonados, como botellas lanzadas al océano del tiempo, esperando a alguien que aún no existe, o que ya no existe. El manuscrito Voynich es uno de ellos. Una obra de más de 200 páginas escritas sobre pergamino de alta calidad, ilustrado con diagramas, plantas, estrellas, cuerpos femeninos, símbolos circulares, objetos imposibles. Un manuscrito encuadernado con precisión, diseñado con intención, pero sin explicación. Lo más desconcertante no es que esté en un idioma desconocido. No es que su alfabeto no corresponda a ninguna lengua humana. No es que ni siquiera los mejores algoritmos modernos hayan podido descifrarlo. Lo más inquietante es esto. El texto del manuscrito Voynich tiene estructura. Tiene reglas. Tiene coherencia. No es un fraude. No es escritura aleatoria. Es un mensaje. Un mensaje que nadie puede leer. Y eso solo deja dos posibilidades. 1. Fue escrito en un código tan complejo que ni siquiera 600 años de avances han podido romper. 2. Fue escrito en un lenguaje que no pertenece a nuestra especie. Desde hace un siglo, todos los estudiosos han buscado la respuesta equivocada sobre ¿qué dice el manuscrito? Pero tal vez la verdadera pregunta nunca fue ¿qué dice?, sino ¿para quién fue escrito? La historia oculta del manuscrito. 1912. El hallazgo de Wilfrid Voynich. La historia visible del manuscrito comienza en 1912, cuando un excéntrico coleccionista y comerciante de libros raros llamado Wilfrid Voynich compra un lote de textos antiguos en una villa italiana perteneciente a los jesuitas. Entre tratados de alquimia, obras religiosas y libros científicos, encuentra un volumen encuadernado en piel, sin título, sin firma y sin identificación. En su interior, páginas con una escritura fluida, elegante, orgánica y completamente indescifrable. Voynich queda obsesionado. El valor del manuscrito no estaba en su antigüedad, sino en su misterio. Quien descifrara el texto, pensaba, podría revelar conocimientos perdidos o prohibidos. Desde entonces, el libro llevó su nombre, el manuscrito Voynich. Pero su origen se remonta más atrás. Rastros en el pasado. Dentro del manuscrito se encontró una carta escrita en 1665, por un científico de Praga, dirigida a Athanasius Kircher, un famoso polímata jesuita conocido por intentar descifrar los jeroglíficos egipcios. La carta afirma que el libro había pertenecido al emperador Rudolf II de Bohemia, un gobernante obsesionado con la alquimia, las ciencias ocultas y la búsqueda de conocimiento prohibido. Se dice que pagó una fortuna por el manuscrito, 600 ducados de oro, equivalente hoy a más de $100.000. Pero incluso Kircher, que decía poder traducir cualquier lengua, no pudo descifrarlo. Desde entonces, el libro desaparece y reaparece en la historia como un fantasma. En manos de alquimistas, bibliotecarios secretos, sociedades religiosas, eruditos aislados. Y en cada generación, el resultado es el mismo, nadie puede leerlo. ¿Quién lo escribió? Las teorías han apuntado a múltiples autores posibles.
Un sabio alquimista medieval, usando código para proteger su conocimiento. Un médico renacentista, preocupado por la persecución religiosa. Un monje criptógrafo, dedicado al ocultamiento del saber. Una mujer curandera, prohibida de escribir abiertamente en su época. Un autor anónimo que no quería ser encontrado. Pero aquí viene el problema. Ninguno de los autores posibles coincide plenamente con el contenido del libro. Demasiado avanzado para el siglo XV. Demasiado estructurado para ser delirio. Demasiado coherente para ser broma. Demasiado inexplicable para pertenecer a un solo individuo. No encaja en ningún género, ningún estilo, ninguna tradición. Un historiador lo resumió así. El Voynich no parece ser un libro medieval que se volvió misterioso. Parece un libro misterioso que accidentalmente cayó en la Edad Media. El contenido imposible. El manuscrito contiene más de 200 páginas divididas en secciones temáticas, pero ninguna de ellas corresponde al conocimiento humano conocido. Sección botánica. La primera parte del manuscrito muestra ilustraciones de plantas. Pero no hay ninguna especie identificable. No son copias de plantas reales. No son híbridos existentes. Parecen vegetación de un mundo paralelo. Algunos botánicos han intentado correlaciones, pero fallan en el detalle. Las raíces, las hojas, los sistemas internos de las plantas no siguen patrones biológicos terrestres. Es como si alguien hubiese intentado dibujar plantas basándose en descripciones verbales, o recuerdos difusos, o conocimiento de un ecosistema que no es el nuestro. Sección astronómica. Otra parte del libro muestra constelaciones, estrellas, cuerpos esféricos, diagramas circulares. Pero ninguno coincide con las cartas estelares de la época. Ni con las modernas. Algunas constelaciones parecen reflejar patrones visibles desde el hemisferio norte, mezcladas con patrones que solo se ven desde el hemisferio sur. Otras no existen en absoluto. Una teoría sugiere que podrían ser cielos precesionales, es decir, vistas del cielo como era miles de años antes de nosotros. Otra teoría sugiere algo más inquietante. Cielos que no pertenecen a la Tierra. Sección biológica y anatómica. Una de las más perturbadoras. Mostrando figuras humanas femeninas conectadas por tubos, canales, fluidos, estructuras anatómicas desconocidas. Algunos creen que representa procesos internos del cuerpo humano. Otros creen que es un mapa simbólico del ciclo de la vida. Otros sugieren rituales iniciáticos femeninos. Pero hay un detalle inolvidable. Los cuerpos están conectados entre sí. Como si la biología fuese un sistema colectivo, no individual. Como si el ser humano no fuese una entidad aislada, sino parte de un organismo mayor. Sección farmacológica. Diagramas acompañados de frascos, extractos, recipientes. Pero las plantas no existen. Las recetas no pueden traducirse. Los símbolos no coinciden con ninguna tradición alquímica europea. Es un conocimiento médico sin referente humano. ¿Qué es entonces? El manuscrito no es un libro de magia. Un manual médico tradicional. Un tratado botánico real. Un invento sin sentido. Y, sin embargo, todo lo que hay en él es funcional. Fue diseñado. Fue organizado. Fue creado con propósito. El libro cumple las reglas del conocimiento, pero no de nuestro conocimiento. Y aquí surge la primera sospecha seria. Tal vez el error ha sido asumir que este libro fue escrito para nosotros. Tal vez estamos tratando de descifrar un mensaje que nunca estuvo destinado a la mente humana. Los intentos de descifrarlo, cuando la ciencia admite la derrota. Desde que el manuscrito Voynich salió a la luz pública, los más brillantes intentos de descifrarlo han terminado en fracaso. No por falta de inteligencia, sino por la naturaleza del texto. Los primeros descodificadores fueron los eruditos humanistas. Filólogos del siglo XVII, criptógrafos del XVIII, lingüistas del XIX. Todos intentaron descifrar el texto usando comparaciones con lenguas conocidas, latín, griego,
árabe, hebreo, lenguas eslavas, protogermánicas. Todos fallaron. Nadie pudo encontrar ni una sola palabra traducible. Ni una frase estable. Ni una coincidencia con alfabetos conocidos. En el siglo XX, matemáticos, criptógrafos y la era de los códigos militares. Durante la Segunda Guerra Mundial, se crearon sistemas de cifrado tan complejos que solo supercomputadoras pudieran romperlos. Y sin embargo, incluso expertos que habían roto códigos nazis y soviéticos intentaron descifrar el Voynich, y no pudieron. El FBI lo estudió. La CIA lo analizó. La NSA lo clasificó como criptografía no alineada con sistemas humanos. El manuscrito no se comporta como una escritura fraudulenta, una falsificación habría revelado patrones inconsistentes, pero tampoco se comporta como un lenguaje terrestre conocido. Uno de los criptólogos más respetados escribió: no sabemos si estamos ante un código, una lengua, o una forma de comunicación ajena a nuestro modo de pensar. Siglo XXI, inteligencia artificial. En los últimos años, el Voynich fue sometido a análisis computacional profundo. Resultados. La IA detectó que el texto tiene reglas gramaticales internas. Las palabras no son aleatorias, siguen patrones similares al lenguaje humano. Sin embargo, no coincide con ninguna lengua humana, viva o muerta. No muestra rastros de cifrado clásico ni moderno. Es un lenguaje, estructurado, pero sin referencia. Esto cambió todo. Porque si no es un idioma humano, y no es un cifrado humano, entonces, ¿qué es? Incluso el estudio más reciente concluyó: el texto parece haber sido construido por un sistema mental que no es humano, pero que obedece a leyes del lenguaje. En otras palabras, tiene sentido. Pero no para nosotros. Teorías prohibidas. Aquí entramos en territorio donde la historia deja espacio a la imaginación informada. Donde la academia empieza a callar, y los abismos se abren. Teoría 1. Lenguaje prehumano o civilización perdida. Algunos investigadores sugieren que el manuscrito podría pertenecer a una cultura desaparecida antes de la nuestra. Una civilización que poseía un lenguaje, botánica, astronomía y ciencia completamente distinta. No sería el único caso, tenemos lenguas antiguas como el lineala, el rongo-rongo de la isla de Pascua o el protovasco, aún sin descifrar del todo. Pero el Voynich es distinto, no tiene evolución. No tiene variantes. No tiene familia lingüística. Aparece completo y terminado. Como si no hubiese surgido, sino, sido entregado. Teoría 2. Manuscrito canalizado. Aquí entramos en la hipótesis esotérica, que el autor no escribió desde conocimiento normal, sino desde trance, revelación o comunicación con otra fuente. Hay precedentes. El libro de Soiga, que John Dee no pudo descifrar. El Liber Albel Legis, dictado supuestamente por una entidad no humana llamada Aiwass. Las escrituras automáticas del espiritismo del siglo XIX. En ese caso, el manuscrito no sería obra humana, sino humana en la forma y no en el origen. Teoría 3. Manuscrito no terrestre. Algunos científicos lo han dicho sin sarcasmo. Si una inteligencia extraterrestre intentara comunicarse con nosotros, lo primero que no compartiríamos serían las palabras. Un mensaje interestelar no empezaría por gramática, sino por conceptos visuales, biológicos, matemáticos, astronómicos. Eso es exactamente lo que contiene el manuscrito Voynich. No texto descriptivo. No narrativa. Sino diagramas, patrones, ciclos, correspondencias. Como si el autor intentara transmitir conocimiento, más allá del lenguaje. Como si no hablara, sino mostrara. Teoría 4. Conocimiento oculto codificado para iniciados. En algunos círculos esotéricos se cree que el manuscrito fue escrito para una minoría capacitada, no para la humanidad entera. Es decir, no está cifrado para proteger su contenido, sino para proteger al lector del contenido. Quien descifre el libro, dicen, no solo obtendrá conocimientos, sino acceso a un tipo de pensamiento que ahora mismo no poseemos. Como un contrato sellado. No puedes abrir este nivel de realidad hasta que estés preparado.
El mensaje detrás del mensaje. Después de estudiar el manuscrito durante años, una nueva posibilidad surge. ¿Y si el manuscrito Voynich no tiene un mensaje, sino que es el mensaje? En otras palabras, el valor del texto no está en lo que dice, sino en su existencia misma. Tal vez el propósito del libro no era transmitir conocimiento, sino probar los límites de la mente humana. Como si la humanidad fuera el receptor equivocado, por ahora. El manuscrito parece pedir algo que nadie ha intentado aún. No que lo traduzcamos, sino que evolucionemos para entenderlo. Algunos lingüistas creen que el libro podría contener la estructura de un lenguaje mental superior. Un lenguaje más allá del habla. Un lenguaje visual, simbólico, energético. Algo más cercano al pensamiento que a la escritura. Y si eso fuera cierto, no sería un libro adelantado a su tiempo. Sería un libro enviado a un lector que aún no existe. Epílogo, el misterio abierto. Han pasado más de 600 años. Hemos inventado máquinas que calculan más rápido que nosotros. Hemos enviado sondas fuera del sistema solar. Hemos descifrado lenguas muertas, reconstruido civilizaciones, leído el código genético de nuestra especie. Pero un libro, escrito por manos humanas sobre pergamino, sigue derrotándonos. Y ahora la pregunta no es: ¿qué dice el manuscrito Voynich? La verdadera pregunta es más perturbadora. ¿Y si el problema no es que no podemos leerlo, sino que no fuimos hechos para hacerlo? Porque tal vez, el manuscrito no está esperando ser descifrado. Tal vez está esperando a su verdadero destinatario. Y cuando ese lector llegue, sea humano, posthumano o no humano, solo entonces el libro hablará. Hasta ese día, seguirá siendo lo que siempre ha sido. Una puerta sellada. Un mensaje suspendido. Un libro que existe, pero no nos pertenece. Y ahora la pregunta final queda abierta para ti. ¿Crees que el manuscrito Voynich contiene un secreto? ¿O que él mismo es el secreto? Escribe tu teoría en los comentarios. Porque tal vez, algún día, alguien encuentre la clave que nosotros no pudimos ver. Si este vídeo te gustó, entonces dale like, suscribe, y toca la campanita de notificaciones, también compártelo con alguien que le guste conocer de historias tan increíbles como esta. Nos vemos en el próximo vídeo.